Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a aprender una cosa que es muy útil, sobre todo cuando los documentos los tenemos que enviar fuera. Aunque no haya que enviarlos, también es útil. Muchas veces tenemos documentos como por ejemplo la facturación de la que estamos hablando, que aquí arriba puede ser el presupuesto, puede ser el albarán, puede ser la factura, pues tienen una serie de campos aquí arriba. En el caso de la factura, por ejemplo, esta factura de aquí, la de varias páginas. Si nos íbamos aquí a la vista de encabezados, fijaros que lo que es el logo y nuestra dirección no lo incluíamos ya aquí en la página, porque es una cosa que es repetitiva y que va siempre, y lo poníamos en el encabezado, que es un sitio que queda bien y no nos estorba en la hoja. Veamos la diferencia entre lo que es el albarán. Esto es una factura. En el albarán estos datos tienen que estar aquí porque son campos, son necesarios. Yo cada vez que hago aquí un clic y selecciono un cliente, pues bueno, aunque yo si ahora doy a cancelar, fijaros que los datos ya me los ha reflejado aquí. Esto tiene que estar porque son campos que se meten para que luego pasarlo a la factura. Pero una vez que ya tengo todo en mis hojas de facturación, como es esto, a la hora de generar los impresos, como puede ser esta factura, aquella que decíamos de varias páginas, pues todos estos datos que hay aquí que no sean los que tengo que traer acá, o sea que no sea ni el número del albarán ni la fecha, como puede ser los datos del cliente, el número de factura, etcétera, etcétera, no tienen por qué estar en la hoja, podían estar en el encabezado. Y es de lo que os quiero hablar hoy. Es una cosa que creo que se usa poco y se puede usar bastante más, sobre todo porque vamos a ver cómo se pueden incluir datos dinámicamente en los encabezados. Me refiero, por ejemplo, yo he hecho alguna modificación. Si nos vamos a generar pedidos, elegimos cualquiera, por ejemplo este, y nos acaba de generar el pedido. Fijaros que lo tengo, esto se veía así antes, lo tengo en vista de encabezado y pie. ¿Qué tenemos aquí? Los encabezados sabéis que tienen tres partes. A la izquierda sale mi logo y mi dirección, y esto ya os digo que es un logo que he dejado preestablecido, imagino como tendréis vosotros, el logo incluyendo el texto también para que quede mejor, y lo único que hay aquí en este lado es una imagen incrustada. Y esto está metido en la plantilla, que ahora después lo veremos. Pero esto que hay aquí es la dirección del fabricante y lo hemos puesto aquí y lo he puesto dinámicamente. No está incluido en la plantilla porque cada fabricante tiene su dirección distinta. Yo he generado un pedido de MRC, he incluido también aquí lo que es la fecha del pedido y la referencia del pedido. Antes acordaros que lo poníamos aquí arriba a la derecha, era un campo de estos que vienen por defecto con los encabezados, pero ahora lo pongo aquí y fijaros que incluso he puesto aquí, bueno, la atención a la que va dirigido, etcétera, etcétera. Si yo genero otro pedido, vamos a guardar, de por ejemplo este de aquí abajo, fijaros que me vuelve a cambiar porque, por supuesto, como he dicho, esto son datos dinámicos. Bien, pues vamos a ver cómo se puede hacer eso. Para ello, en principio, antes de irnos a ver las macros que he puesto aquí, os lo voy a demostrar con otra hoja en la que el macro está el sol. Este libro que tiene una única hoja con los proveedores. Esta hoja que después la incluiremos en nuestra aplicación porque nos faltaba eso, faltaba una lista de proveedores. Porque yo tenía los proveedores en las marcas en las hojas, pero también necesito la dirección, sobre todo porque tengo que enviarle pedidos para que me envíe cosas. Bueno, pues eso normalmente se tiene en otra lista.
es una lista que simplemente tiene aquí, pues eso, datos. Para verlo mejor a la encabezada de pie, si yo pulso este botón a la que le he asignado un macro, que es el que pone los encabezados, mirad lo que pasa. Me pone aquí una serie de datos en los encabezados. Si yo doy a este otro, lo que hace es que me los borra. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona lo de poner datos en los encabezados, que es a lo que vamos en este tutorial. Programador, Visual Basic, y aquí tenemos el macro, le he llamado cabecera. Bien. Hay que empezar por decir una cosa: en los encabezados no se pueden poner direcciones de celdas, ni nombres, ni nada parecido. Lo único que admite los encabezados como dato son literales, o sea, texto entre comillas, y variables. Hemos visto las variables. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer si queremos meter datos en un encabezado es declarar una serie de variables y después utilizar las variables para colocarlas en el encabezado. Lo que he hecho ha sido, de esta tabla que veis aquí, tiene una serie de cabeceras, que es el nombre, el NIF, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho ha sido colocar aquí las variables, decirle que la variable nombre es el rango A2, por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿eh? Luego veremos cómo hacemos referencia a todos, como pasa en nuestros, pero es un ejemplo para que se vea cómo va. Declaro las variables. En este caso las variables son estas. La variable sabéis que puede contener cualquier dato, incluso la celda activa o el valor de un rango, lo que sea. En este caso les he asignado estos rangos para que aprendamos cómo se hace. Bueno, pues entonces, para colocar datos en los encabezados tenemos una instrucción que son propiedades. En la hoja activa, fijaros que yo aquí voy a usar los tres encabezados. Siempre que yo tenga que usar un objeto varias veces, por decir una frase varias veces, pues uso una instrucción with. Me ahorro poner muchas palabras repetidas muchas veces, así que voy a usar un with, porque ya hemos visto cómo se hace. Entonces digo with. La sentencia sería active sheet, o sea, la hoja activa, y la propiedad page setup, o sea, configuración de página, y después punto y el encabezado correspondiente. Empezamos con el encabezado de la izquierda y se pone así, punto left header. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí el primero, que veáis que es el más simple, lo que hago es poner directamente el nombre de la variable y ya está. Por ejemplo, en este he puesto el teléfono, que es una variable que está aquí, y si quiero poner más de una línea, utilizo, igual que utilizábamos en los message box, el carácter 13, que es el retorno de carro. Cada vez que yo incluya un carácter 13, me salta de carro. En los encabezados hay una salvedad. Acordarse que en la message box se ponía un signo más, pero claro, cada elemento o cada objeto de programación en Visual Basic tiene su sintaxis. En este caso, la sintaxis de los encabezados es poner un ampersand entre cada elemento, ya sea una variable de dato o un código que indica una acción, como puede ser esta del retorno de carro. Hay que poner un ampersand separado por un espacio. Por lo tanto, digo teléfono, espacio y retorno de carro, y otro nombre de variable que es contacto, y otro retorno de carro, y el país, que es lo que me ha salido aquí. Cuando yo he dado a la macro, me ha salido pues eso, el teléfono, lo que es el contacto y el país, tal y como lo tenemos en los datos. Bien, pero no solamente se puede usar así tal cual. En los encabezados y pies hay una serie de códigos que están en la página de ayuda de Microsoft, pero que de todas formas os los dejaré en la descripción del vídeo, los códigos que se pueden usar en los encabezados para cambiar el texto. Por ejemplo, si yo quisiera ponerlo como este, subrayado, como aparece aquí, pues tenemos que dar un código que es el AND y una U de underline en inglés. Sabéis que esto va todo en inglés. Y cuando yo voy a poner un
código de acción, por así llamarlo, tiene que ir entrecomillado. Esto no es un valor de variable, es un código de acción, tiene que ir entre comillas, por sintaxis, no por otra cosa. Entonces le digo, y todo lo que esté a la derecha, hasta que yo lo cambie, o sea, volviera a poner otro código de este estilo, aparecerá subrayado. Le digo, subraya y vuelvo a poner un ampersand, porque si yo, contrariamente a la lógica que diría, bueno, yo pongo subraya, ¿para qué quiero esto aquí? Bueno, pues es sintaxis, eso es así, y si no lo ponéis, no funciona. Subrayado y código postal y población y retorno de carro y provincia o estado, que esto es en el centro, que es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora sí, he dicho población, provincia de estado y me he fijado en que no estaba la población. ¿Por qué? Pues os voy a explicar por qué. Porque aquí tenía puesto población con acento y aquí sin acento. Fijaros que un carácter lo estropea todo. Tener mucho cuidado, a mí me ha pasado, así que revisar el código muchas veces. Yo por eso prefiero copiar y pegar. En este caso lo he puesto tecleando y se me ha olvidado que en uno estaba acentuado y en otro sin acentuar. Bueno, os aconsejo no poner acentos, aunque no sea una gramática muy correcta, pero aquí dentro de Visual, de la programación, aconsejo no poner acentos. Así que lo he quitado y ya funciona. Inclusive, vamos a ver cómo se puede mejorar. Fijaros que ahora sale todo junto y si yo quiero que haya un espacio, pues tendría que incluirlo. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues fijaros que entre código postal y población, para incluir un espacio, pues muy simple. Hago clic aquí, doy comillas, pongo un espacio, doy otra vez comillas, pongo un espacio y tengo que incluir otro ampersand, porque si no, no funciona. Y doy otro espacio. Si ahora me vengo aquí, borro y vuelvo a ejecutar la macro, mirad que ya me ha creado un espacio ahí entre el código postal y la población. Y lo que os decía, si yo por ejemplo solo quiero subrayar una palabra o dos o las que sean, tengo que volver a poner, bueno, subrayar o cualquier otra cosa, o poner negritas o cambiar el tamaño de la fuente. Aquí tengo un código de subraya todo lo que está a la derecha y lo subraya hasta que se encuentre otro. Por ejemplo, si yo no quiero que apareciera subrayada la provincia y estado, pues si a partir de aquí yo pongo, voy a copiar y pegar, que es lo mejor, cojo otra vez este código, copio, me vengo, hemos dicho antes de provincia y estado, aquí doy un espacio, pego, vuelvo a poner otro ampersand, porque si no, no funciona, y ya tiene el espacio. Entonces me vengo aquí, voy a borrar, voy a ejecutar otra vez y fijaos que ya la provincia o estado, que es Madrid, que aparece aquí abajo, ya no está subrayada. Por lo tanto, para poner un código de acción se pone a la izquierda de la cadena de caracteres o variables o la cadena en general que yo quiera que actúe. Y para terminar se pone el mismo código y el programa interpreta que lo que está entre estos dos se hace la acción, en este caso subraya. Si no encuentra ninguno a la derecha, pues realiza la acción en toda la cadena. Lo mismo puedo hacer cambiando el tamaño de la fuente, por ejemplo. Otro código es el ampersand y un número. Un número siempre de 2 dígitos. En esto es que si le quiero poner una fuente de 8 puntos, tendría que poner 0,8. Aquí he puesto 14 porque como tengo por defecto una 10 o una 11, quiero que sea más grande. Pues pongo ampersand 14, entre comillas, otro ampersand, y ahora además quiero que sea negrita. El código de negrita es bold, que es B. Pues pongo otras comillas, un ampersand y bold. Y siempre un ampersand. Entre cada elemento hay que poner un ampersand. Ahora pongo la variable nombre, ampersand, un espacio, ampersand y la variable nif, que
que es lo que me aparece aquí. Fijaros que está la letra más grande y está en negrita. Y aparece el nombre y el NIF. Y cierro el with en with. ¿Podíamos poner más cosas? Pues también puedo poner literales. Por ejemplo, bueno, antes de eso vamos a dar un retorno de carro. Por lo tanto, pongo carácter 13. Voy a usar el teclado en pantalla, que así lo vemos mejor. Aquí he metido la pata, voy a suprimir. Pongo carácter 13. Doy un espacio, pongo otro ampersand, doy otro espacio y ahora voy a poner comillas y voy a escribir, cierro comillas y ya está. Borro y vuelvo a ejecutar la macro, ya me sale lo que he puesto, que es un literal. Bueno, pues ahora vamos a cerrar esta hoja ejemplo y vamos a abrir nuestra aplicación de facturas. Y vamos a ver qué modificaciones hay. Bueno, antes de nada voy a abrir también esto que es la plantilla y fijaros las modificaciones. En principio, fecha y referencia. He bajado esto, acordaos que estaba en la línea 1, en el encabezado he incluido esto que es una imagen. Si yo pego aquí es una imagen, que es un logo que me he creado en el que está pues la cara aquí de Anaxandridas y los literales. Y aquí, en estos dos campos, también ya le he dejado dado el formato para no tener que poner más código en las macros, ya que tenemos aquí una plantilla, pues vamos a aprovecharla. Fijaos que he dicho que el formato sería inclinada y subrayado, igual que está esto lo podéis cambiar cuando queráis. Si queréis quitarle, por ejemplo, el subrayado, vamos a modificar, a quitar el subrayado, por ejemplo. Y aquí lo mismo, está inclinada subrayado y está abajo, alineado a la izquierda y en alineación vertical abajo. Y ajustar texto. Esto siempre que en una plantilla deis el formato, después como lo que pegamos son valores, lo va a formatear según esté la plantilla. Lo demás está todo igual. Y bueno, pues vamos a guardar. No sé si quitar aquí también este subrayado para que no haya tanto subrayado. Lo voy a quitar. Voy a guardar los cambios y ahora vamos a ver aquí programador visual qué es lo que tenemos. Esa macro se llamaba generar pedidos. Generar pedido, que es esta de aquí. Entonces, como ha habido modificaciones, he comentado un poco. Sabéis que yo comento sobre la marcha, pero bueno, también está bien poner documentación, documentar las macros con etiquetas. Y ya, bueno, habla por sí solo, ¿no? Esto ya lo sabemos lo que hacía, esto ya estaba, todo esto estaba. Explicamos un poco lo que hacemos aquí. Establecemos valor de variable aquí con formato, que esto ya vimos que le dábamos ese formato así. Y lo nuevo es que, antes de seguir, sí, aquí digamos que hay una hoja proveedores que es nueva, que es esta amarilla, en que hemos incluido, parecido al ejemplo que hemos visto, pues aquí los 4 proveedores con los que trabajamos con todos sus datos. Nos volvemos otra vez aquí a Visual. Tenemos ahí esa hoja y he hecho pues lo mismo que os dije. Lo que pasa es que ahora, como yo quiero que en cada caso saca su proveedor, pues buscamos los proveedores igual que hemos hecho en tantas macros y tantos formularios de usuario que hemos visto en este curso. Pues si yo me voy a la hoja proveedores, la activo, me pongo en el rango A1, que es arriba a la izquierda, y le digo que encuentre el que, la marca. La marca ya la hemos definido aquí arriba, acordaos, que nos sirve para toda la macro. Variables que yo declare dentro de esta macro hasta que no la cierre me sirven para esta macro. Ya la tengo aquí definida y era el combo box del userform 5, que es el que sale cuando yo elijo la marca. Tengo la marca definida y aquí me vale para 2 variables.
esta de aquí, que era el nombre del libro, el número del pedido, etcétera, etcétera, y me va a valer también para el nombre del proveedor. Y entonces, ¿qué digo? El nombre, pues va a ser, ¿cuál? La celda activa. ¿Cuál es la primera celda activa? Pues esta, Cells Find What marca. La primera que encuentra, pues es esta de aquí. Si yo pongo MCA en el combo box, pues me vendrá aquí a MCA, fast, busca MCA. Y esa es la celda activa. Entonces el nombre es la celda activa y las demás, pues usando el offset, como ya hemos visto muchas veces, declaramos las variables. En este caso sería el NIF, pues 0 filas abajo, 1 a la derecha y así. 2, 3, 4, 5. Ya tenemos nuestras variables dinámicas dependiendo de la marca. No fijamos un rango porque sería absurdo. Entonces en cada caso se va a leer unos datos, con lo cual ya tengo las variables asignadas. Tengo la marca y tengo cualquiera de ellas. Entonces ahora le digo, esto también estaba, creamos el pedido a partir de la plantilla. Abrimos la plantilla, renombramos, lo grabamos y tal. Y ahora, ya que estamos en él, que le hemos activado, o sea, lo hemos creado y lo hemos renombrado, pues en este paso aprovechamos para poner los encabezados, como hemos visto antes. Y en este caso solamente vamos a usar el de la derecha, que es donde vamos a poner los datos del proveedor. Y entonces le digo que en tamaño 14 y negrita me ponga la marca de un retorno de carro y quite la negrita. Y en 12, ahora cambio a 12, ¿vale? No hace falta que vuelva a poner 14 para que me quite el 14. Con que vuelva a poner el tamaño, digo que está en 14 y ahora a partir de aquí en 12, la dirección, otro retorno de carro, el código postal, un espacio, la población, otro retorno de carro, la provincia, otro retorno de carro, el país, otro retorno de carro, y ahora ya cambio el tamaño a 10, fijaos, a 10, el correo electrónico, otro retorno de carro, otro más, o sea, aquí pongo 2 seguidos para que me baje 2 líneas, un literal, atención, ¿a qué? Porque cuando yo hago el pedido, pues siempre tengo algún contacto, que es el que tenemos ahí puesto. Va en una empresa, hay mucha gente, normalmente va a la atención pues del encargado del almacén o lo que sea. Pongo atención, esto es un literal, simplemente veis entre comillas, con un espacio para que me deje espacio y subrayado la variable contacto. Esto es lo que aparece en el encabezado de la derecha, que son estas variables. Y ya que estamos ahí, pues en vez de poner la fecha en el encabezado me ha parecido mejor, pero eso cada uno como quiera. También se pueden poner aquí, mientras quepa en el encabezado, podéis poner todo lo que queráis. Pongo la fecha del pedido y el número. Lo que es que yo, en vez del encabezado, pues le he preferido poner porque me parece más estético a mí, en este caso. Ya digo que vosotros lo ponéis donde queráis. Encabezado podéis ponerlo en el del centro o debajo de aquí o encima, eso ya a gusto del consumidor. He decidido poner que en el rango B1 la fórmula va a ser la fecha de hoy, o sea, la fecha en que se genera el pedido, que es hoy, y luego para que no varíe, esto ya lo hemos visto, en el mismo rango pongo la fecha, copio y pego valores y así deja de ser volátil, con lo cual se queda la fecha fijada. Esto es recordatorio, para dejar un dato en que la función es volátil, o sea que cambia con la fecha, por ejemplo, o cambia cuando se recalcula, como veíamos con los números aleatorios, hay que usar la función y después pegar su valor, y para hacerlo en la misma celda, pues es esto, aquí mismo, sin moverme de este rango B1, copio y pego valores, terminal with. Y en el rango B2 pues pongo todo esto que tenía, lo mismo que he usado para el nombre del libro. Fijaros que aquí el nombre del libro es esto con la extensión XLSX, pues el nombre del pedido es este.
y ya está. Todo esto de aquí ya estaba, todo esto es anterior, hemos metido solamente estas cosas, todo esto ya está en el tutorial anterior explicado y funciona igual. No ha habido modificación porque lo único que se ha hecho ha sido eso, de tal manera que si yo me vengo al inicio, como hemos visto al principio, yo cojo una marca y genero un pedido y ya aquí en vista encabezado de pie veo que me funciona, me pone la fecha, le he quitado el subrayado como habíamos visto, la referencia, vosotros ponéis como más os guste, el pedido como salía y hemos añadido aquí la dirección del proveedor. Y esto es especialmente útil cuando se usan sobres de ventanilla. Nos ahorramos escribir el sobre o poner etiquetas. Hombre, tampoco es que sea un gran ahorro, pero ya que tenemos hecho el documento, sabéis que muchas empresas usan sobres de ventanilla y esto, bueno, imagino que está más o menos. Luego esto se puede echar para la derecha, para abajo. En la ventanilla pues ya tenemos escrita la dirección, con lo cual no tenemos que hacer nada más. Sabéis que si yo cojo en la plantilla y aquí subo o bajo el margen, puedo hacer el encabezado más grande o más pequeño. Y puedo meter más líneas, con lo cual estas podían estar aquí o aquí o aquí. Yo las he puesto en la hoja, pero vosotros las ponéis donde más os guste. Y hasta aquí este tutorial. Este ha sido cortito, pero creo que ha sido interesante. Y una vez más agradeceros vuestros comentarios, vuestros deditos para arriba. Seguid haciéndolo, por favor. Eso anima mucho. Y también quería deciros que, bueno, sigo intentando responder todas las preguntas que me hacéis. Y también quería hacer un comentario. Hay mucha gente que me pregunta y me dice, yo es que no sé casi nada de Excel, yo sé muy poco Excel. Y tengo un proyecto que es hacer un formulario que me coja el nombre del cliente, me lo lleve a una hoja, después me saque el historial, después lave, aclare y encere el suelo y me saque de pasear al perro. Pues mira, yo a esta gente le digo que, sin ánimo de desanimar, por supuesto, lo primero que hay que hacer es aprender Excel, aprender a manejar el programa de la forma básica. Yo no tengo ningún inconveniente en hacer un curso de Excel básico si la gente lo quiere. Entonces, al igual que hay por ahí otros tutorialeros, digo, si en este vídeo llegan a 500 likes, por ejemplo, que la gente me demuestra que quiere un curso básico, yo hago un curso básico. Y después de aprender el curso básico, se puede empezar a programar macros. Lo que no se puede hacer es intentar programar macros sin conocer bien el programa, porque entonces no nos enteramos. Yo de verdad que está muy bien que lo queráis hacer, os animo a ello, pero de verdad la gente que me dice que no sabe apenas Excel, pues no puede hacer formularios ni nada parecido. Y lo dicho, si hay 500 personas que quieren el curso, yo hago un curso básico y empezamos desde casi cero para después poder llegar a programar macros, formularios de usuario, etcétera, etcétera. Y nada más, con esto me despido hasta el próximo tutorial. Por un abrazo de vuestro amigo Anaxandridas.